Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. En un viraje más agresivo de la agenda estadounidense hacia América Latina, Washington despliega operaciones directas en el Caribe bajo la supuesta lucha contra los cárteles y esta fachada de seguridad hemisférica. Para muchos, un despliegue que se circunscribe en una confrontación abierta en la región y utilizando a Venezuela como centro de la agresión, con funciones que van desde guerra psicológica, desinformación, hasta política injerencista, una política mucho más amplia en el continente. Es algo que también hemos preguntado a la audiencia. Vamos a compartir antes del análisis la opinión de nuestros usuarios. Es importante sobre el tema, así que algunos de ustedes ya han participado, pero aquellos que no lo han hecho pueden hacerlo con este código QR y la imagen precisamente la tenemos de la pregunta del día. Estados Unidos ejecuta una guerra sucia contra Venezuela que incluye desinformación, medidas coercitivas y provocaciones militares. ¿Qué busca Washington? Es la encuesta que hemos publicado, ahí están las opciones: controlar recursos naturales de Venezuela, minar la moral de países soberanos en la región, escalar la agenda injerencista en el continente o impulsar intereses de centros de poder en los Estados Unidos. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos y asociamos todas las respuestas sobre este tema. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Fernando Pérez, él es psicólogo, docente e investigador universitario en el área psicosocial, especialista en psicoterapia, también con maestría en desarrollo humano, doctorado en educación, postdoctor en seguridad y defensa integral de la nación. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. No, bienvenido a Telesur. Gracias por la invitación. Para iniciar esta agresión que hemos comentado en nuestro multimedio, que es una agresión multifacética, dicen expertos que la presencia norteamericana cerca de Venezuela es un movimiento estratégico que cumple varias funciones en el continente. Pero quiero iniciar con esta función, este componente psicológico, ¿no? ¿Cuál es su interpretación de lo que está ocurriendo en el Caribe sobre esta operación en medio de la escalada contra Venezuela? Cómo no. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Fíjate, yo creo que tú has dicho bien. En una guerra hay golpes, estallidos de parte y parte, y nosotros no hemos lanzado hacia los Estados Unidos absolutamente nada. Lo que sí hemos recibido es una agresión, un asedio y un bloqueo profundo y largo desde hace muchísimo tiempo, desde que llegó el comandante presidente Chávez a nuestro país al poder. Y es desde allí que se ha desatado una ola de agresiones contra nuestra nación, contra nuestro pueblo, contra nuestro gobierno. Y en efecto han procurado todas las maniobras y las estrategias posibles para acabar con esta revolución y con este proyecto político bolivariano que hemos decidido y que hemos elegido transitar. Nos han hecho guerra económica, guerra a la moneda, guerra diplomática, mediática, farmacéutica, alimentaria. Con el bono demográfico procuraron que nuestra juventud se fuese del país para que no hubiese mano de obra, hicieron robo de cerebros. Están procurando engañar a nuestra gente de cualquier modo. Y en efecto eso es lo que han intentado, que no lo han conseguido. Y es que nuestra población se sienta desmoralizada, derrotada, para que este pueblo derroque al gobierno bolivariano. Sí, y hay otro componente importante, y lo quiero hacer con una ilustración a la audiencia, sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se pronunciaba ante la campaña mediática tan extendida en estos días. Petro cuestiona a una senadora colombiana que vincula a Venezuela con cárteles del narcotráfico en medio de estas operaciones de los Estados Unidos. Aquí vemos el trino del jefe de Estado colombiano. Dice: quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el cártel de los soles. Esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak y solo sirve para invadir países. Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela son los mismos que manejan el tráfico de cocaína del Catatumbo, los Llanos y la Sabana de Bogotá. Se llaman la Junta del Narcotráfico y el gobierno de Estados Unidos y las inteligencias de Europa tienen desde hace tiempos la información. Miembros de una familia muy importante de Colombia tienen relación con la Junta y un político liberal vota en sus reuniones. Como son jefes de Iván Mordisco, del Clan Golfo y la segunda Marquetalia, que perdió a Márquez, más el cártel de narcofiscales, controla la mayor cantidad de cocaína vendida en Colombia y la transporta por sumergibles y lanchas rápidas por Colombia y en aeronaves desde el Apure por Venezuela.
Las autoridades de Colombia, Ecuador y Venezuela han logrado capturar grandes capos albaneses e italianos que son parte de la Junta Mundial del Narcotráfico, que privilegia a Europa en su destino y destruye el gobierno de Haití. La consecuencia, señora senadora, de estimular una invasión a Venezuela traerá como consecuencia millones a la migración a Colombia y la caída del precio del petróleo a menos de $50 y quebrará, por tanto, a Ecopetrol, mientras los extractores de petróleo livianos árabes, norteamericanos y rusos se quedarán con el mercado, dice el presidente Gustavo Petro. Y como decíamos, es una desinformación que, lo hemos dicho, doctor, se circunscribe en toda esta cadena de trinos, de mensajes, de políticos de la extrema derecha en Colombia y en otros lugares del continente. ¿Cómo está viendo esta articulación en los medios de comunicación, pero también la manera como desde Venezuela y como de otros países se deben abocar en unidad para afrontarlo? Bien, ciertamente que existe un cartel, y es el cartel de las grandes corporaciones mediáticas confabuladas en contra de los países que han decidido la soberanía y la dignidad como camino posible para recuperar su dignidad y su historia, pues, ¿no? Sí. Ya lo dijo el libertador Simón Bolívar, la causa, el origen de nuestros males es la ignorancia y la desunión. Y es allí donde apunta lo que en efecto deberíamos continuar haciendo. En este momento acaba de terminar una cumbre de los países del ALBA donde se ha realizado y se ha aprobado un mensaje al mundo respecto a que los Estados Unidos pretenden generar una acción militar, bélica, para encender el continente. Yo creo que no lo van a lograr. Si es un aspaviento, si es un show, nosotros deberíamos estar preparados. En todo caso, lo correcto es continuar ese proceso de unidad latinoamericana que nos permita a nosotros protegernos de ese modelo enfermo y enfermante que son los Estados Unidos. Realmente quien controla la droga en el mundo es la DEA y lo saben. Quien maneja la producción de drogas son los Estados Unidos. En Colombia hay más de 7 bases militares y ha aumentado la producción y el tráfico de drogas. ¿Por qué? ¿Cómo explicar esto? Es decir, hay ya de por sí una presencia militar colonial, incluso algunos pudiesen decirlo de esa manera, en algunos países del continente, y sin embargo, más del 50% del terreno cultivable ha aumentado en el continente en los últimos 10 años. Es un negocio fabuloso. Las ganancias por concepto de drogas son groseras, ¿no? Pero además tienen el monopolio de todo, de los medios de comunicación, el monopolio de las armas, el monopolio farmacéutico, el monopolio de las drogas. En fin, es un monopolio completo. Igualito sucedió en Afganistán. Llegaron a los Estados Unidos, ya los talibanes habían controlado la producción de amapola, llegaron a los Estados Unidos y aumentó considerablemente la producción de amapola. Igual ha ocurrido en Colombia. Apenas instalaron las 7 bases, la producción de plantas de coca han aumentado enormemente. Igual está sucediendo en Ecuador, pues, ¿no? Ya el gobierno prácticamente es un narcoestado. Sí hay un narcoestado y el narcoestado es el de los Estados Unidos. Bien, vamos a ver, recientemente se acaba de finalizar una importante cumbre extraordinaria del ALBA-TCP. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunciaba este despliegue militar de Estados Unidos al sur del Mar Caribe bajo el falso argumento de combatir el narcotráfico. Esto decía el presidente cubano. El citado despliegue de unidades militares hacia el sur del Caribe, bajo el mando del Comando Sur, según se dice, involucra hasta 4.000 efectivos y se presenta como acto disuasorio bajo el falso y desproporcionado argumento de combatir a los carteles del narcotráfico. Eso lo está diciendo y lo está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que son los Estados Unidos, que le otorga al presidente de ese país la capacidad de ejecutar operaciones militares o clandestinas, sanciones y confiscaciones de activos sin informar previamente al Congreso. En esa misma cumbre, el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, denunció que Estados Unidos solo busca controlar geopolíticamente América Latina por sus recursos naturales, además de destruir un pueblo soberano. Esto decía.
Si de lucha contra las drogas se trata, reiteramos que lo que debe hacer Estados Unidos es acabar con la demanda de todo tipo de drogas que existe dentro de su territorio y poner alto a las industrias de armas y a la industria de la cultura banal que acompaña a los empresarios de la droga. Pero sabemos que en realidad detrás de esa fallida guerra internacional contra las drogas está lo aparente y que el objetivo central es ocultar ante el mundo su interés real, controlar geopolíticamente América Latina por los recursos naturales que tenemos y destruir al pueblo organizado para evitar que sigamos un camino propio y soberano. Ahí está el presidente Arce hablando precisamente de esto, doctor, y antes de la pausa preguntarle porque el momento no puede ser más álgido. Estados Unidos, por supuesto, ha tenido una política exterior bastante compleja. El tema, por supuesto, de la agresión contra los migrantes, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica. Sí. La popularidad, por supuesto, de Donald Trump y la Casa Blanca, pues en este sentido no es que sea la mejor. ¿No es el momento adecuado para hacer ese tipo de agresiones en el Caribe? ¿Qué piensa usted sobre este debate precisamente sobre lo que hace Estados Unidos mientras se tapa, por un lado, lo que ocurre en Palestina, por ejemplo? No lo vamos a convencer. No van a dejar de hacer lo que hacen. No. Lo que hagamos nosotros, a ellos les importa muy poco. A propósito, el presidente Arce, Bolivia nos acaba de dar una gran lección. Divididos somos presa fácil del imperio. Es por tanto que los mayores esfuerzos debemos hacerlo en función de ello, de la integración latinoamericana. Si este es el mejor momento, bueno, Trump está haciendo de las suyas, haciendo shows por todos lados, aumentando los aranceles a todo el mundo, metiéndose con todo el mundo, haciéndole daño a todo el mundo, pero bueno, ha tenido que retroceder. En algunos casos ha tenido que retroceder con Rusia, con Venezuela, con México. Yo no sé si es verdad que van a tener una invasión militar. En todo caso, nosotros debemos hacer nuestros mayores esfuerzos por la integración latinoamericana y caribeña. Y eso nos lo está diciendo el libertador Simón Bolívar desde hace muchísimos años. Necesitamos una nación de naciones para el equilibrio en el continente y en el mundo. De eso debemos estar claros todas y todos nosotros. Un mensaje que, por supuesto, muchos en el continente están desde ya pues replicando a propósito de todas estas expresiones de odio que se están viendo en redes sociales. Doctor, vamos a ir a una breve pausa. ¿Cómo no? Y antes de despedir esta primera parte del programa, le recuerda a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que publicamos más temprano en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Este es el código QR para que usted pueda participar. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de un país como Venezuela, porque este miércoles la Asamblea Nacional discutía un proyecto de acuerdo en respaldo y en defensa en la soberanía del territorio, las instituciones venezolanas y, por supuesto, la paz frente a las agresiones de los Estados Unidos. Proyecto sustentado en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea, que busca reafirmar la integridad territorial ante las injerencias extranjeras, fortaleciendo instituciones del Estado y garantizando también la seguridad nacional. Ese es lo primordial de este instrumento. Parlamentarios han manifestado su respaldo al presidente constitucional Nicolás Maduro ante las acusaciones de Washington sobre los vínculos, falsos vínculos con el narcotráfico latinoamericano, un pretexto que incluso algunos dicen que es para utilizar a Venezuela en una invasión. La diputada Tania Díaz calificó las imputaciones como una narrativa reciclada y gris que solo buscan cumplir intereses imperialistas para doblegar la soberanía venezolana. Seguimos hablando del tema con Fernando Pérez, psicólogo, docente, investigador universitario, con maestría en desarrollo humano y también postdoctorado en seguridad y defensa integral de la nación. Doctor, la Asamblea Nacional hace, por supuesto, esfuerzos
para garantizar la paz en este proyecto de acuerdo y respaldo en defensa de la soberanía y el territorio. ¿Qué tan oportuno es esto, teniendo en cuenta lo que hemos visto en las aguas del Caribe? Mucho. Ah, las compañeras y los compañeros diputados de nuestra Asamblea Nacional han decidido levantar su voz de protesta y sumarse al hecho de apoyar al presidente Nicolás Maduro, en el entendido de que todo el mundo sabe lo falso de esas afirmaciones del presidente Donald Trump. Lo que es más, se le acaba de, no sé si la palabra es quitar, limitar la inmunidad parlamentaria a un diputado que se ha visto inmerso en situaciones de posesión de drogas, pues, ¿no? Sí. ¿Qué más señal, qué señal más clara que esa para poder decir estamos en un país donde se combate seriamente el narcotráfico? Se han agarrado miles, creo que 52.000 toneladas de drogas se han decomisado. La droga no pasa por aquí y lo que pretenda pasar, bueno, se decomisa, se elimina. La droga está pasando es por el Pacífico. Muy bien hace la Asamblea, al margen de que pertenezcan o no al PSUV, al Polo Patriótico o a la oposición, el respaldo debe ser unánime, tal cual sucedió en su momento cuando se llamó a la defensa de la patria y el doctor José Gregorio Hernández se puso de primerito a defender la patria. Justamente hablando de la oposición, el bloque opositor del Parlamento rechazó la que considera insolencia del imperio estadounidense. Vamos a ver justamente lo que decían a través de redes sociales. El diputado Bernabé Gutiérrez, por Acción Democrática, señaló que no hay razones para invadir política o militarmente a Venezuela, dejando claro que su partido y la oposición en Venezuela, que hace vida en la Asamblea Nacional, no acepta recientes amenazas del gobierno de los Estados Unidos. El funcionario alegó que la nación norteamericana se ha debilitado como potencia mundial y que por esta razón busca atacar países que no están alineados a sus intereses, como es el ejemplo de Venezuela. Y aquí lo importante, doctor, también la cohesión y la unidad desde las instituciones del Estado en este momento, la importancia de esto también teniendo en cuenta el escenario de posibles acciones contra el territorio venezolano. Es así, tenemos que estar cohesionados. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, le hizo un reconocimiento al diputado Bernabé, pues yo voy a hacer lo propio. Ese señor es un patriota, al margen de que esté en la acera de enfrente, como lo dice Jorge Rodríguez. En este momento el llamado es a la unidad, a la defensa de la patria, independientemente de la postura ideológica de cualquiera de nosotros. Este es un momento de unidad, de cohesión frente a un enemigo. Dudar es traición, como lo dijo en su momento Fidel Castro, pues, ¿no? Tenemos que estar unidos y cohesionados. Es correcta esa postura. Vamos a ver, doctor, el comunicado del gobierno de Venezuela emitía precisamente pues, esta carta donde afirmaba que las difamaciones y amenazas de Estados Unidos son un reflejo del fracaso y las políticas de control de Estados Unidos. Esta misiva sostiene que desde la DEA fue expulsada en 2005, Venezuela ha logrado resultados exitosos en el desmantelamiento y completo control del crimen organizado. Advierte que las amenazas de Washington solo buscan desestabilizar a este país suramericano, incluso la zona de paz declarada por la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que promueve espacios de soberanía y de cooperación entre los pueblos. Asegura que cada agresión contra Venezuela confirma la incapacidad del imperialismo por doblegar a un pueblo soberano, advirtiendo que el país seguirá venciendo ante cualquier intento de intervención para demostrar que Venezuela es un faro de resistencia y de seguridad en América Latina. Y es parte, doctor, también, para finalizar, de ese debate que también a través de Colombia, a través, por ejemplo, de Honduras y de otros países que se han sentido agredidos por esta política de Estados Unidos, están tratando de propiciar en el continente. Decía el presidente Gustavo Petro la importancia de una reunión con todos los gobiernos de Latinoamérica para poder dar frente de alguna manera a estos señalamientos. ¿Qué opina usted de esa unidad latinoamericana? Quiero hacer un paréntesis previo, Luis. El propio Pablo Escobar llegó a señalar en contra de los Estados Unidos que ellos lo que no querían era que otro manejase el negocio de las drogas, que fuesen ellos solitos, más nadie. Y de allí el combate y la extradición a los narcos de otros países. Cierro el paréntesis. Yo creo que el llamado es a nuestros pueblos. Entiendo que hay gobernantes que no se van a plegar a esta defensa del continente, de Latinoamérica y el Caribe.
Pero nos toca hacer un llamado a los pueblos porque los pueblos sí están entendiendo cuál es el riesgo de todo eso que nos está pasando. Yo creo que hay que insistir, creo que nuestro canciller Gil tiene que hacer, no sé si tiene, en todo caso podría viajar muchísimo más para conversar con esos países, para hacerles un llamado de advertencia sobre lo que pudiese ocurrir. La Asamblea Nacional diseñó una posibilidad de una agenda diplomática que vaya a los distintos países, a los parlamentos de los distintos países, para hacer mención, para dar a conocer eso que está ocurriendo en este justo momento histórico de nuestra nación y del continente. Yo creo que nosotros, como ya se ha dicho muchísimas veces, somos hijos de libertadores, somos hijos e hijas de libertadores. Un puñado de hombres y mujeres libres puede derrotar imperios. Y eso ha ocurrido en este momento histórico también. Los Estados Unidos han salido de distintos países, Vietnam, Afganistán, etc. En medio de esa agenda diplomática de paz que el gobierno venezolano impulsa, y precisamente dentro de Venezuela, ayer veíamos, a pesar de todo el pánico causante a través de redes sociales por sectores extremistas de una extrema derecha derrotada en este país, pues veíamos escenas e imágenes en las calles de gente en paz. La conciencia ciudadana, la conciencia política del pueblo venezolano en este momento y la importancia de eso, doctor. El instrumento que utiliza el imperio y la extrema derecha en nuestro continente es el miedo y el engaño para procurar desmoralizar a nuestros pueblos. Si lo logran desmoralizar, lo derrotan, nos derrotan. No podemos creer en sus mentiras, en sus engaños y esa inoculación del miedo que pretenden hacernos y que lo han intentado el 28 de julio del año pasado, del 2024, lo han intentado por todas las vías, pero nuestro pueblo no es temeroso. Ya no hay credibilidad en esos mensajes de odio. Yo creo que la mayoría no les cree. La gente sabe, y aprovecho para yo votar a favor de la encuesta que estás haciendo, lo que quieren son nuestros recursos. Lo único que quieren son nuestros recursos. Y vamos a tener pitiyanquis aquí capaces de venderse por $10 a cambio del poder y el dinero entregando nuestro país. Bien, doctor, vamos antes de despedir justamente a ver esa encuesta que hemos compartido con la audiencia, que tiene que ver con el tema el día de hoy. Estados Unidos realiza de forma unilateral operaciones directas en el Caribe. ¿Cuál es el objetivo real de este agresivo despliegue en América Latina? Y bueno, ahí está, 82% de los usuarios a esta hora dice controlar recursos naturales de Venezuela. 1% dice que es minar la moral de países soberanos de la región, 16% dice escalar la agenda injerencista en el continente y también un bajo porcentaje dice impulsar intereses de centros de poder en Estados Unidos. Todos de acuerdo con usted, doctor, con el tema de los recursos naturales, algo tan importante y primordial de gran importancia estratégica, no solamente para Venezuela, sino el continente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por atender el llamado. Ustedes también, gracias en sus casas por acompañarnos y quiero despedirme recordando www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por preferirnos.